Hola, ¿qué tal? Los saluda Alexander Superlano. Eh, de verdad, pues para mí es todo un placer el hacerles llegar la primera entrega de nuestro canal Econ Research, eh, abordando la temática de los fundamentos de la economía. ¿Sí? Esto es un tema muy interesante para todos aquellos que desean aproximarse tanto de manera conceptual a todos estos tópicos, como para aquellos que también quieran iniciarse en el camino de formación de las ciencias económicas. ¿Sí? Hablar de economía es para mí justamente un hecho sumamente gratificante, y es por ello que de ahora en adelante, a través de nuestro canal Econ Research, vamos a hacer llegar, en base a mi humilde opinión, a mis posturas, diversos conocimientos en materia económica, con el objetivo de que pues esta comunidad pueda crecer en valor. ¿Sí? Justamente hacia ese propósito es al que me guío como fundador de este canal, ya que, bueno, debemos considerar de que es eso: cuando intercambiamos conocimiento en la actualidad, estamos promoviendo lo que es un proceso de entrega de valor a terceros, ¿no? Y lo ideal es que no nos quedemos aquí, de que pues todos aquellos que deseen consultar este contenido se sumen a un campo de conversar, intercambiar opiniones. Estoy dispuesto, estoy abierto a eso, y pues bueno, para ello no solamente vamos a estar en los próximos días haciendo futuras entregas, sino también aperturando nuestros canales de redes sociales, con el objetivo de que la participación de todos ustedes sea pues una experiencia sin igual en torno a lo que es la discusión libre de la economía, ¿no? Comenzamos entrando en materia. ¿Y qué entendemos por economía? Bueno, por economía se entiende que es la ciencia de la elección. ¿Por qué? Porque sencillamente las decisiones que tomamos hoy en día, incluso en la forma de cómo administramos nuestro tiempo, como lo vamos a ver más adelante, hasta el producto que compramos, las tendencias comerciales por las que nos guiamos, todo eso conforma parte de la economía. Lo mismo ocurre también cuando lo valoramos desde el punto de vista de la acción privada, por medio de las empresas del sector privado y también del sector público, por medio de algunas decisiones que se pueden tomar en la materia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La economía está presente en nuestra sociedad, y ello es reflejo de justamente el por qué en la actualidad representa un tema de encrucijada para muchos países. ¿Por qué decimos que pertenece a un tema de encrucijada? Porque principalmente hay siempre en los temas económicos un aspecto de suma importancia, y es ese contraste entre la disposición de recursos y los deseos y necesidades de una sociedad. Estos últimos vienen siendo sumamente ilimitados. ¿Sí? Los deseos y necesidades de una sociedad son infinitos, mientras que la disposición de recursos es finita. Y es allí entonces en donde como economistas siempre partimos a través de criterios de escasez y eficiencia para justamente hacer una correcta administración de los recursos. ¿Sí? La ciencia económica justamente se caracteriza por eso, por administrar con eficiencia los recursos, con el objetivo de siempre establecer, en base a su administración y su gestión, un criterio de escasez que me pueda asegurar a mí no solamente una mayor cobertura y alcance de los mismos, sino también una mayor efectividad en su utilización. Y eso es una base fundamental para iniciar cualquier tipo de discusión en esta materia, ¿sí? Pero, a ver, en base a esos parámetros de escasez y eficiencia, ¿qué estudiamos los economistas en la actualidad? Bueno, los economistas en la actualidad nos guiamos justamente por el análisis del comportamiento de los mercados, ¿sí? Y cuando hacemos eso, principalmente valoramos tres variables muy importantes, como son los tipos de cambio, las tasas de interés y el precio de las acciones. ¿Sí? Cuando queremos analizar los niveles de pobreza de un país, ¿sí? Y también estudiar la desigualdad, justamente nos hacemos diversas preguntas que tienen que ver con
el estatus económico de diversas sociedades, porque algunos países son más pobres que otros, porque algunos países mejoran en sus expectativas de crecimiento e incluso incrementan su ingreso per cápita, porque algunos países tienen unas políticas de redistribución más efectivas que otros, y qué políticas o qué factores de compensación se pueden establecer con el objetivo de cubrir algunos sectores vulnerables existentes en algunas economías. Esas son preguntas que justamente los economistas, cuando analizamos los factores de pobreza y desigualdad, pues justamente detallamos, ¿no? Por otra parte, cuando analizamos el ciclo de negocios, de alguna u otra manera nos vamos hacia lo que es el estudio de la cartera de créditos y las posibilidades de financiamiento formal que existen en una economía, los estímulos hacia la creación de nuevas empresas, así como también el análisis del desempleo, la inflación y posibles estrategias para su moderación. Cuando nos adentramos en torno a lo que es la temática de comercio internacional, valoramos todo lo que son los esquemas de impacto que tiene el fenómeno globalizador en la actualidad, así como también nos guiamos por el análisis de las finanzas internacionales y la apertura o protección de las fronteras comerciales. Esto es muy importante, ya que pues la dinámica comercial en la actualidad se expresa por no solamente estos tres factores, sino por múltiples elementos que pues de alguna u otra manera intentan describir cómo es que en la actualidad no solamente se relacionan los distintos países, sino cómo es que va cobrando distintas tendencias a nivel global en materia económica, comercial, que implican un antes y un después dentro de lo que es un esquema de operaciones, ¿sí? Posteriormente, cuando nos vamos hacia lo que es el análisis de la acción del gobierno, de alguna u otra manera los economistas no podemos dejar de tocar lo que son las políticas gubernamentales, las metas de crecimiento económico, los criterios de administración pública, así como también qué elementos se toman en cuenta en torno a parámetros como la estabilización de precios, el pleno empleo y la distribución de ingresos, ¿sí? Todo esto nosotros los economistas lo hacemos tomando en cuenta de que al momento de hablar de economía siempre está en el centro del debate la sociedad y el bienestar de la sociedad, ¿sí? Ello implica el diseño de estrategias para tener en cuenta óptimas variables que pueden ejemplificar un óptimo rendimiento como los recursos, ¿sí? Un óptimo despliegue de recursos, un óptimo entendimiento del criterio de escasez, una óptima distribución de recursos, óptimos procesos de producción e incluso cómo podemos asegurar ese bienestar tan deseado, ¿sí? Se supone que, bueno, que esto de alguna u otra forma pues debe conformar como la meta de todo economista, indistintamente. Vale destacar de que el economista esté en puestos de responsabilidad gubernamental o esté en puestos de actuación privada, o que incluso solamente sea un observador, siempre los economistas deben establecer lo que es de alguna u otra forma su opinión, ¿sí? Siempre deben dejar en plasmado su criterio en torno a cómo es que se está conduciendo la economía de sus países, ya que justamente como científicos sociales estamos llamados a ello. ¿Y por qué como científicos sociales? Bueno, porque de alguna u otra forma siempre tenemos que tener en cuenta de que para nosotros los economistas lo que ocurre en la dinámica económica de nuestros países es un laboratorio en donde pues van sucediendo eventos, van sucediendo hechos, y esos hechos y esos eventos vienen a consecuencia de un cúmulo de decisiones que pueden o establecer un círculo virtuoso o generar un círculo de estancamiento y ralentización en todos los esquemas de operaciones económicas de nuestros países. ¿Y qué es lo que ocurre con ello? Sencillamente, como principalmente estamos hablando es de asegurar un bienestar para la sociedad,
La responsabilidad del economista, pues allí entra, como quien dice, con un criterio de mucha importancia, porque de alguna u otra forma una política económica mal instrumentada, unas medidas que se puedan tomar unilateralmente, eventos que incluso pueden generar un efecto de estancamiento o de crisis económica, pueden afectar no solamente la vida de una persona, sino la vida de miles. Entonces, de alguna u otra forma, pues como economistas siempre estamos llamados a manifestar y a hacer público nuestros criterios. Es algo que sí quisiera dejar en cuenta en esta entrega, ¿no? La economía principalmente se analiza a través de dos vertientes. La primera de ellas, la microeconomía, en donde pues analizamos el comportamiento de los agentes individuales. Esto quiere decir que analizamos cómo se comportan los mercados, las empresas, los hogares. Estudiamos la fijación del precio de los factores productivos, tierra, trabajo y capital. Analizamos también las debilidades de las estructuras de los mercados, ¿sí? Un ejemplo, el mercado de monopolio, qué debilidades tiene, el oligopolio, qué debilidades tiene. Todas esas cosas las analizamos, ¿sí? Actualmente la microeconomía ha evolucionado a un punto en donde pues analiza temas como las finanzas y el comercio internacional, muy valorado en últimas investigaciones, sobre todo de los últimos 8 años, pudiera destacar, ¿no? Cuando hablamos de macroeconomía debemos poner de relevancia dos cosas. La primera de ellas es que su entendimiento moderno surge desde el año 1936, ¿sí? Y ello viene producto de la obra de John Maynard Keynes, en donde se entiende la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, ¿sí? ¿Qué ocurre con ello? Pues bueno, Keynes, a través de esta obra, acuña términos y genera un antes y un después en el estudio de la ciencia económica, ya que pues de alguna u otra forma, sin haber contado con los estudios de Keynes, pues nos hubiese resultado a nosotros los economistas y a los estudiosos de esta ciencia, de esta disciplina, imposible entender muchos efectos y muchas interrelaciones que hoy en día, a la fecha, pues los podemos tomar como un tema casi que elemental dentro de esta disciplina, ¿no? Esta obra y todos los postulados de Keynes fueron muy importantes para atender episodios de crisis como la Gran Depresión de los años 30, ¿sí? Cuando justamente hablamos de todos estos efectos y todas estas medidas que se tomaron, tomando en cuenta el estudio de Keynes, podemos destacar de que estas obras principalmente incidieron en torno a cómo se podían gestionar eventos de crisis mundial, de crisis financiera, de crisis económica de gran magnitud, y ello permitió generar todo un cúmulo de procesos que fueron favorables para la reactivación económica de los países, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque de alguna u otra manera se entiende que la macroeconomía posibilita el entendimiento general de una estructura económica, ¿sí? Cuando justamente hacemos análisis de la macroeconomía, nos adentramos en el comportamiento agregado de los agentes, estudiamos la política económica, estudiamos lo que es el sector exterior y el Producto Interno Bruto. Con respecto a lo que es el tema del Producto Interno Bruto, ustedes pueden ver allí en pantalla una ecuación que justamente hace referencia a lo que es el tema de la demanda agregada, la cual se compone por consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas o exportaciones menos importaciones, ¿sí? Todo este entendimiento y todo esto viene a través de lo que es el estudio de la macroeconomía. Esa ecuación en próximas entregas la vamos a desagregar de una manera mucho más detallada y mucho más profunda, pero en síntesis quería plasmar esos postulados con respecto a lo que era el tema de la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía también analiza mucho lo que es el tema del comportamiento de los bancos centrales y el análisis muy detallado de aspectos y de variables como la inflación y el desempleo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, tanto la praxis de esta disciplina como el entendimiento de sus dos vertientes, microeconomía y macroeconomía, principalmente parten de lo que también implica
suponer una lógica económica. ¿Y qué viene a raíz de ello? Bueno, viene de que la lógica económica impera inicialmente a través de la conceptualización de un escenario de negociaciones. ¿Y esto qué supone? Supone la compra, venta, negociación y convencimiento entre actores, ¿sí? Y cuando hablamos de esto es porque debemos visualizar al esquema económico como un efecto colmena, ¿sí? Y cuando lo visualizamos como un efecto colmena, debemos ver que en los mercados, día a día, tanto en esquemas de operación financiera hasta en esquemas de operación comercial sencillo, todas estas acciones se hacen presentes: la compra, la venta, la negociación, el convencimiento de actores para generar un efecto de arrastre con diversas tendencias. Todos esos elementos entran en vigor justamente con lo que es la asimilación de la lógica económica, ¿sí? Por lo general los economistas nos guiamos a través de lo que es el método científico para poder entender qué es lo que ocurre allí en esa lógica económica, ¿sí? Por lo general a todos esos eventos los denominamos como la evidencia empírica, lo que sucede en los hechos, y este método científico nos ayuda en torno a lo que es el tema de la observación, el cuestionamiento, la formulación de hipótesis, la realización de experimentos, el establecimiento de conclusiones y la determinación de resultados. Ello es posible realizarlo a través de técnicas de análisis de datos, ¿sí? Es por ello que los economistas siempre nos apoyamos en modelos matemáticos, en modelos estadísticos, en modelos de naturaleza estocástica. Incluso hay una disciplina que entra dentro de lo que es la comprensión de estos temas a nivel económico, que comúnmente se suele llamar como econometría, ¿sí? Es un área de conocimiento que para nosotros termina siendo muy útil y muy práctica para justamente establecer metodologías de medición y poder, en base a los datos que podemos extraer de esas metodologías de medición, el asegurar la mejor toma de decisiones posibles, no solamente para los hacedores de política en un sector público, sino también para aquellos economistas que se encuentren siendo cabeza de una organización, de un sector, ¿sí? Y que de alguna u otra forma puedan tener al alcance todos estos elementos para asegurar una correcta toma de decisiones y emitir buenas recomendaciones o las mejores recomendaciones hacia todos los interesados. ¿Qué es lo que ocurre entre lo que es el entendimiento de la economía? Bueno, existen dos corrientes, ¿no? La economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se basa en lo que es, en lo que ocurre, en los hechos, ¿sí? Mientras que la economía normativa se basa en el deber ser. Esto quiere decir que de alguna u otra manera entra en ciertos elementos subjetivos, pero principalmente a través de estas podemos destacar que de la economía positiva podemos describir la realidad, y de la economía normativa podemos establecer justamente cuáles pueden ser los juicios de valor y cuáles pueden ser los elementos éticos e incluso algunos elementos que pueden normar la praxis económica dentro de lo que es su esquema de comprensión, ¿no? No podemos hablar de economía si no tratamos lo que es el tema de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre con ello? Pues que la FPP se basa principalmente en que debemos ser óptimos en torno a la administración de nuestros recursos con fines de producción, bien sea producción de bienes o servicios. Entendamos de que los recursos que tenemos, nuevamente retomo esta premisa, los recursos que tenemos son finitos, nuestras necesidades son ilimitadas, por ello entonces debemos asegurar una combinación óptima, y el asegurar una combinación óptima implica que si nos decantamos por la producción de un bien o servicio exclusivamente, no estamos siendo óptimos en un punto, ¿sí? Porque de alguna u otra manera estamos teniendo justamente la activación de un escenario muy desafortunado en donde no estamos generando un efecto de cobertura en base a nuestras posibilidades, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con el hecho de la frontera de posibilidades de producción? Bueno, que justamente encontrando la combinación óptima en la producción de determinados bienes y servicios,
podemos generar lo que es un grado de no solamente acceso a las oportunidades, sino que de alguna u otra forma nuestros recursos se utilizan de manera más eficiente, ¿sí? ¿Qué es lo que deviene con todo esto? Bueno, que esto se conecta también con los problemas en la organización económica, y es que en toda organización económica se hacen presente tres tipos de interrogantes: qué bienes y servicios producir y en qué cantidades, cómo producir los bienes y servicios y qué métodos vamos a escoger, así como también qué formas de organización vamos a seleccionar para establecer estos tipos de producción, así como también el para quién va a ser esta producción, ¿sí? ¿Quién es el que va a disfrutar de la producción de todos estos bienes y servicios? Haciendo esto de manera eficiente, estamos contestando tres elementos muy importantes en torno a los problemas en la organización económica, ya que estamos abarcando aspectos de producción, métodos de producción o procesos que podemos elegir, y esto se traduce en la implementación de escalas tecnológicas, nuevas tecnologías, innovaciones, procesos, así como también diversos elementos que pueden asegurar un correcto despliegue de estos servicios, y por consiguiente pues también estamos analizando todos los aspectos que se encuentran relacionados con el destino de pues todo este esquema de producción, quién es el que se va a resultar beneficiado de todos estos esquemas, ¿sí? Ello se contesta justamente con los sistemas de organización económica. ¿Por qué? Porque cada uno de estos sistemas toma decisiones trascendentales con las tres preguntas que anteriormente nos formulamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, inicialmente tenemos lo que es el tema de la economía de mercado, ¿sí? La economía de mercado es un sistema de organización en donde fluctúa de manera libre la dinámica de la oferta y la demanda. El aparato estatal aquí no interviene ni regula, y pues de alguna u otra forma los puestos de mando, la dinámica de la conducción del sistema económico opera no solamente en base a la negociación y a esos criterios en donde la oferta y la demanda logran conciliarse, sino también en base a la acción del sector privado, ¿sí? Son sistemas caracterizados por una economía en donde pues de alguna u otra manera pues entre oferentes y demandantes llegan a un conjunto de acuerdos para establecer todo lo que es el esquema de negociaciones. Por otro lado, la economía dirigida, ¿sí? O la economía autoritaria, como muy bien también lo describen Samuelson y Nordhaus, pudiésemos destacar que es un sistema en donde el Estado entra a intervenir en distintas materias, toma decisiones en áreas tanto generales como áreas muy específicas, genera también lo que es un efecto de negociación de no solamente el precio de los productos, el precio de los servicios, el precio de los insumos, de las materias primas, sino también el efecto de los mercados laborales. De alguna u otra manera entonces el Estado se ve generando esquemas de planificación. Ojo con esto, cuando justamente en economía hablamos de planificación, esto se traduce en intervención estatal, y de alguna u otra forma pues hablar de economía dirigida es tal cual como el establecer como diversos ejemplos como la economía de la Unión Soviética, la economía venezolana, así como también según algunos expertos la economía argentina en los últimos meses, ¿no? Sobre planificación, sobre dirección, una intromisión lo suficientemente excesiva y una extralimitación de las funciones estatales para con los puestos de mando de la economía y el esquema de negociaciones fáctico del aparato productivo de un país. Por otra parte, cuando justamente abordamos lo que es el esquema de la economía mixta, podemos decir que este sistema acoge lo mejor de ambos, de los otros dos sistemas que acabamos de explicar, ¿sí? Acoge lo mejor del sistema de mercados y acoge los mejores parámetros del sistema de economía dirigida, y fusiona todos estos elementos con el objetivo de que justamente establecer un sistema en donde ambos actores, tanto Estado como sector privado, puedan cubrir diversos desequilibrios, ¿sí? Y puedan establecer efectos de compensación mutua.
¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Que en donde falla el sector privado, el sector público compensa, ¿sí? Establece una cobertura de servicios con el objetivo de que pueda generarse un efecto de mayor acceso y una mejor calidad de vida. Cuando el Estado falla o cuando el Estado no tiene alcance en distintas materias, pues el sector privado entra como un actor fundamental para generar, por medios de mecanismos de innovación, de dinamismo y pues de alguna u otra manera de modernización, entra allí como para generar ese revulsivo necesario que se necesita en toda estructura económica, y es un tema que de alguna u otra manera genera un efecto de interrelación entre estos dos actores. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, múltiples expertos señalan que hoy en día buena parte de los sistemas económicos, aunque lo quieran negar, operan bajo un sistema de economía mixta, ¿sí? Algunos tienen de manera muy pronunciada factores que se inclinan más hacia una economía de mercado, otros tienen de manera más pronunciada factores que se inclinan a una economía estatal, a una economía dirigida, pero de alguna u otra forma pues el sistema de economía mixta es el más preponderante en la actualidad. Por otra parte, bueno, no podemos finalizar esta presentación sin conversar acerca de los elementos que se encuentran alrededor del concepto de costo de oportunidad, y volvemos a recapitular qué es lo que ocurre. Entendamos que la economía es la ciencia de la elección. Como la economía es la ciencia de la elección, todo pasa por el hecho de que las decisiones que tomamos, inclusive hasta en el tiempo y en cómo administramos nuestro día a día, son decisiones económicas. Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver el tiempo con la economía? Todo. ¿Por qué? Porque el tiempo es un recurso no renovable, ¿sí? Tú puedes de alguna u otra manera recuperar dinero, puedes recuperar bienes materiales, pero el tiempo perdido no lo recuperas. Y de alguna u otra manera, vámonos por lo menos a una analogía. ¿Qué restricción tiene alguien que pueda tener bastantes recursos económicos? ¿Qué restricción puede tener por lo menos un Elon Musk? La restricción que justamente va a tener Elon Musk es en torno al tema tiempo, ¿sí? Cómo administra su tiempo, cómo administra su día a día. Lo mismo puede ocurrir incluso para alguien que de alguna u otra manera se desenvuelva en áreas similares, ¿sí? Justamente cuando nos enfocamos en torno a la administración de los recursos, debemos destacar lo siguiente, que son decisiones que tomamos en base a la priorización de nuestras necesidades. ¿Y qué es lo que ocurre con el costo de oportunidad? Para ir en franco a su definición. Bueno, que el costo de oportunidad representa el beneficio que se pudiera haber recibido habiendo tomado otras decisiones, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, de alguna u otra forma, si un ejemplo, si decidimos pasar nuestro fin de semana descansando, en vez de estudiar un tema en específico, de alguna u otra forma, ok, disfrutamos el descanso, pero el costo de oportunidad de ese descanso representa el no habernos el no haber aprovechado la oportunidad de generar una nueva habilidad, bien sea por un conocimiento que represente el aprendizaje de un instrumento musical, bien sea por estudiar economía, finanzas, X temas, ¿sí? Entonces, principalmente es eso, o sea, como economistas debemos entender que las decisiones que tomamos no solamente nos van a traer un evento de gratificación inmediata, sino que en el corto, en el mediano y en el largo plazo también eso va a representar un costo implícito por las decisiones que dejamos de tomar. Es así como las personas que todos los días tienen el hábito de o fumar un cigarrillo o tomarse un café. Tú puedes tomar esas decisiones diariamente. Todos los días puedes tomarte un café. Y supongamos que el precio del café está en $2 al mes. Ese café puede representar, si es un patrón y si es un comportamiento repetitivo, al mes ese café puede representar $60. A los 10 meses puede representar $600.
a los 12 meses pueden representar $720. ¿Qué pudiéramos hacer con $720 en el futuro o en el presente? Esas son las preguntas que justamente nos ayuda a responder lo que es el análisis y la comprensión de todo lo que son los elementos de la temática del costo de oportunidad. Principalmente, bueno, estos son todos los contenidos que podemos abordar en el día de hoy. De verdad muy contento con haberles hecho llegar a ustedes esta primera entrega. Espero que sigan conectados con nuestro canal. Próximamente vamos a seguir difundiendo más contenido, vamos a seguir adentrándonos mucho más en torno a lo que son en torno a lo que es la comprensión de elementos como la microeconomía, la macroeconomía, la econometría. Vamos a tratar de estructurar análisis prácticos, problemas prácticos, para que todas las personas puedan entender un poco cómo es que se relaciona los problemas económicos y cómo es que funcionan distintos modelos a través de los cuales nosotros tratamos de interpretar la realidad como profesionales de esta disciplina. Y pues bueno, quedo a la orden de ustedes. Un gran saludo.